consagradas de este género. Ese ejemplo de excelencia de una acertada estrategia de traducción en una publicación seriada del siglo XIX sentó pautas que hasta hoy siguen nuestras editoriales de literatura infantil y juvenil, donde a la par que se transmiten los valores de la cultura universal, por el contenido de la narrativa que se compila, se traduce y se da la estampa, se procura con un uso perspicaz y vigilante del español, que el impacto que provoca las imágenes que difunden los textos y los sucesos que narran alcance un efecto positivo en el juicio y la fantasía de los lectores más pequeños, en vez de transmitirles meramente una visión artificial y viciosamente torcida de la realidad. Gregory Rabassa nos recuerda nuevamente que la palabra no es más que una metáfora para un objeto, o en ciertos casos para otra palabra. Nadie discutiría, pues, el valor referencial de la Edad de Oro para nuestras revistas culturales, que tan descollante papel ha desempeñado en todas las épocas, que por lo pronto da pruebas sobradas de la pobreza de un proyecto cultural y editorial para una revista que prescinda de traducciones, pese a las limitantes de todo tipo que impone la gestión del copyright. ¿Y quiénes han sido los continuadores en el 20 y en el 21 de aquella labor de edición, traducción, publicación decimonónica, donde nombres fundacionales como Nelson Ponce de León y Antonio Bachiller Morales marcharon asociados a los traductores Cirilo Villaverde, José Martí, Diego Vicente Tejera, Antonio y Francisco Sellén, los Gitera Font, los Armas y Céspedes, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Miguel Teurbe Tolón y tantos otros? ¿Quiénes, sino los origenistas? Cintio Vitier, Fina García Marrús, Eliseo Diego, José Rodríguez Feo, Virgilio Piñera, Gastón Vaquero, Guy Pérez Cisneros, José Neza Lima, Ángel Gastelu, el villaclareño Samuel Feijó en Islas, Signos y en el Departamento de Publicaciones de la Universidad Central de las Villas, Alejo Carpentier en la Imprenta Nacional de Cuba, el español Manuel Altolaguirre en la Imprenta La Verónica, Roberto Fernández Retamar en la Casa de las Américas, Desiderio Navarro en Criterios, Antón Arrufá y Reina María Rodríguez en la Torre de Letras, Aida Bar en Santiago, Vigía en Matanzas, por citar a Abuela Pluma, sin ningún propósito inclusivo ni exclusivo. Solo disponemos de pocos minutos. Reales paradigmas masculinos y femeninos de esa admirable labor de todos y cada uno, como editores traductores, que a su manera también nos hizo entonces y nos hace ahora independientes. Por supuesto, y vinculado también al fenómeno del exilio político, que obligó a un grupo importante de escritores traductores a desempeñarse fuera de Cuba, habría que mencionar y analizar las características temáticas y de género de esa producción. Esa circunstancia me mueve, sin embargo, a posicionarme de cara a lo que se suele acotar como el ámbito de la cultura. Siempre cuando me acerco a este tema, tengo presente que cada vez que se produce un debate en el que tiene que buscarse perfiles del hecho cultural, la tendencia es a reducirlo al ámbito de la espiritualidad creadora. Yo voy incluso más lejos y me adhiero a una línea definitivamente antropológica que trasciende la creación artística y literaria, porque me parece que entre las muchas definiciones de la cultura con mayúscula, podría aceptarse la que la considera también, y subrayo el carácter no taxativo de ese también, como la manera en que el yo individual y el yo colectivo traducen o interpretan la realidad y la enriquecen. Para utilizar los conceptos martianos, la cultura es el resultado acumulativo de la labor de impensamiento y transpensamiento que ha hecho el hombre a través de su historia, expresada como conocimiento, connaissance, en su comportamiento social e individual, en sus proyecciones, su modo de vida, su manera de pensar, sus creaciones,
su sentido y su discurso. Mi postura también entronca, por cierto, en Martí, que fue muy explícito en tal sentido, y en los traductores del 19 y de todo momento posterior. Nunca se ha estado de espaldas a estas realidades. Baste recordar que la primera edición a español de la Crítica de la Razón Pura de Kant llevó la firma del cubano Perojo, que Félix Varela tradujo del inglés el Manual de Práctica Parlamentaria para uso de los Estados Unidos y los elementos de química aplicados a la literatura de Humphrey Davy. José Antonio Sacco traspasa del latín los elementos de derecho romano de Johann Gottlieb Heinicke. Andrés Arango traduce el Atlas histórico, genealógico, cronológico y geográfico de Lesage. Y Heredia, por su parte, no solo acomete los elementos de historia de Tytler, sino que enriquece la traducción con sus propios aportes, que sirvieron de referencia ya en el siglo XX al texto que escribió el profesor José María de la Torre para su cátedra de Historia en la Universidad de La Habana. Y hablando del traductor Heredia, por cierto, paso a referirme a actividades atinentes a géneros específicos que los mediadores cubanos de épocas posteriores han realizado siguiendo la inspiración y el camino que trazaron los colegas del 19. Un caso muy poco divulgado atañe a los traductores de y para el teatro, un género que permitió al santiaguero cosechar grandes triunfos en México. Las traducciones de Heredia de tragedias clásicas fueron representadas ampliamente y, por cierto, merecen una edición cubana alguna vez. Pero, ¿qué se dice de los traductores académicos y o dramaturgos del Grupo Haddad, del teatro universitario, de las versiones de Rogelio Martínez Furé, Nancy Morejón, Humberto Arenal, Doris Gutiérrez, Roberto Fernández Retamar, Beatriz Magui, Jacques Bonaldi o Roberto Blanco en el 20 y en el 21, del trabajo de Reinaldo Montero y Petra Röller con su grupo de germanistas? Y para colmo, tenemos en José Martí un precursor de la teoría de la traducción de cuerpo entero, en el mismo pie de igualdad en cuanto al rigor teórico de su elaboración que Octavio Paz, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, El Rapin, Harold Bloom, Gregory Rabassa o Susan Gilles Levin, cuando menos sus pariguales de la traductología novomundista, que algunos, sin embargo, produjeron su reflexión en el siguiente siglo. No está expuesta, por cierto, su teoría en la célebre carta a María Mantilla desde Cabo Haitiano días antes de morir, que es la que todos conocen y siempre se cita. Nada de eso. Pero Martí no figura nunca entre los autores latinoamericanos que aportaron reflexiones teóricas sobre el tema. No obstante, cuando el cubano define la traducción como un acto intelectivo de impensamiento y de transpensamiento, realmente no queda nada más que añadir sobre las dos operaciones fundamentales que realiza el cerebro humano para trasvasar ideas lingüísticamente expresadas de una cultura a otra: la comprensión y la restitución. Y ahora, para terminar, yo me pregunto, y les pregunto, ¿qué fueron y son ustedes esos intelectuales? Artistas, artesanos, hábiles copistas, tal vez filósofos, lingüistas, científicos, charlatanes, imitadores de voces, acaso lectores privilegiados que mediaron para otros lectores. ¿Qué lugar ocupan en la cultura por haber desarrollado y seguir desarrollando esa precisa y puntual labor, cuyo valor no está, sin embargo, suficientemente calibrada como tal, a la altura de las calidades y dificultades de su desempeño? Las polaridades que arrojan las respuestas posibles a estas preguntas han generado encendidos debates en Cuba y en todas partes, que quizás no alcancen a resolverse nunca. Sería hermoso que alguna vez se produjera un consenso de connaissance. Por lo pronto, eventos como este, donde los hemos evocado, van llenando poco a poco un vacío cuya importancia tal vez nosotros mismos no alcanzamos a calibrar. En nombre de todos, muchas gracias, Perú.